buenos días, bienvenidos. Ya estamos aquí listos, abrimos la ventana de este diálogo de fe, aquí por supuesto por RPP. Estamos a una semana de la Navidad y como siempre con el carnal Juan Luis, como con nosotros. ¿Cómo está, carnal? ¿Qué tal? Muy bien, Armando, y muy contento de poder dirigirme a todos como siempre en este programa de diálogo de fe, porque el clima de Navidad, la verdad, nos trae al recuerdo de la fe temas muy importantes, como ese Dios se hace hombre, quiere estar en tu casa, en tu trabajo, en tu enfermedad, quiere estar en tus alegrías, en tus problemas. Es decir, no quiere separarse de nosotros. Esto es Navidad, ¿no? O sea, un Dios que quiere estar con sus hijos, estar con ternura, con cariño. No es mucho más. Lo vemos en un niño pequeño, lo vemos en ese recuerdo de su nacimiento, pero es un momento muy bonito porque hay que esforzarnos y darle entrada, porque Él quiere estar contigo. Y siempre que está contigo, como es niño, va a venir con su madre, con la Virgen, no va a venir solo, y con San José. Estos pensamientos, a veces cuando uno ve temas como conflictivos, políticos, etcétera, parece que estos temas están como en una nube mística, inútil. No, lo más real de mi vida y de la tuya es que Dios me ha dado esta vida, Dios me visita y Dios me acompaña. Y entonces cuando yo tengo un problema muy grande, como conozco a tanta gente que tiene temas muy complicados, les insisto, acércate a Jesús y dile: Señor, en ti confío. Ábrele tu alma, que conozca todas tus situaciones, pero este es el clima de Navidad. Y luego pasamos ya a temas como más inmediatos. Tenemos varios. Yo Así creo que hay es. mucha gente que está atento a lo que hoy vaya a decir usted. Pero hoy estamos además de celebración, porque hoy es el cumpleaños del Papa. Así es. Está de cumpleaños. Hoy la verdad es que el Papa cumple 80 años desde aquí. Le decimos feliz cumpleaños, Papa Francisco. Y también invito a todos, porque es lo que él, estoy seguro, nos diría: reza por mí, haz rezar por mí. O sea que elevemos ese corazón a Dios para decirle: dale, Señor, ese cariño, esa cercanía, ese amor, esa sabiduría, ese acompañarlo, es tu vicario en la tierra. Y yo tenía, y creo que es interesante, una serie de como frases del Papa que en estos años han marcado su tendencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo primero que recuerdo del Papa, el día 13 de marzo, cuando fue elegido, dijo: les pido un favor, antes de que yo bendiga al pueblo, les pido que recen al Señor para que me bendiga. Y dejó a toda la plaza de San Pedro, yo estaba ahí al lado, la dejó un poco sorprendida, y a nosotros también. Lo habitual era que el Papa salía, decía unas palabras y bendecía al pueblo. Él se puso en silencio, dice: vamos a rezar al Señor para que me bendiga. Y nos hizo rezar un Padre Nuestro ahí con todo el pueblo romano, recién elegido Papa. Ya hizo un cambio. Quiero que recen por mí. Necesito de la oración. Es una lección para todos. Todos tenemos que aprender cómo, para hacer bien las cosas, necesitamos esa ayuda de Dios. Más adelante, después, cuando los domingos él se asoma al Ángelus a rezar por la ventana, ha añadido una frase coloquial como de amigo, de compadre, ¿no? Es decir, buona domenica, buon pranzo, ¿no? O sea, como uno le dice a un amigo, buen almuerzo, ¿no? Es decir, en Italia se dice con frecuencia. Entonces, te dice un buen domingo, después de haber hablado de algún mensaje de la Biblia, buen almuerzo. O sea que el Papa es consciente de que esa dimensión también familiar, de estar juntos, de almorzar, de reunirse la familia. Entonces llega un momento en que vemos cómo el Papa va acercándose en este nuevo modo y el pueblo empieza a darse cuenta: oye, este nos entiende. Luego dijo
una frase el 16 de marzo muy, muy significativa, cuando dijo: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Y un poco todo el mundo empezó a especular qué quiere decir esto, van a vender las cosas, qué va a ser. Y ha sido un volver a los primeros cristianos, en que la gente reunía y ayudaba uno a otro, hacían colectas para ayudarse. Y el Papa ha tenido tantos gestos de austeridad, usando esos carritos pequeños, por decirlo así. Se le ha visto tantos momentos de visitar a esta gente sencilla. No sé si hoy ha celebrado su cumpleaños reunido de una serie de gente pobre. Entonces, esta iglesia pobre y para los pobres creo que también ha sido como un enfoque que nos pide a todos más austeridad. No estemos buscando una vida cómoda, a todos. También nos dice a nosotros los sacerdotes y a toda la gente que esa ayuda y esa austeridad es fundamental. Entonces, luego más adelante, porque todas son frases de él, ¿no? El 28 de marzo, todo esto es los primeros días que él empieza, dice: les pido pastores con olor a oveja, ¿no? Una frase muy porteña, muy argentina, es decir, que haya esa proximidad, ¿no?, con la gente, es decir, que estés metido en medio de la gente, ¿no? Que se te pegue el olor porque estás entre las ovejas, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo muy bien, porque un olor a oveja muy fuerte es estar en el confesionario, que es donde van las ovejas que están enfermas, que están cojas, y van a querer pedir perdón a Dios, y el sacerdote está ahí para atenderlas. También es esa hora, olor a oveja, cuando tú vas a visitar a esos enfermos para darles la unción de los enfermos, o cuando vas a buscar a esa persona que está como desanimada, abatida, ha perdido a un ser querido, o está en una situación, digamos, de repente una cárcel, o está en un hospital postrado. También ir, aquí estoy. Entonces, el Papa nos está diciendo a todos: hay que salir, no esperen. Hay que salir a buscar a las calles y plazas, a los lugares del trabajo, a buscar a Dios en esa vida ordinaria. Lo dice con esa frase tan porteña, ¿no? Pastores con olor a oveja. Entonces, creo que también marcó y empezó a ser una frase muy conocida para aplicarse a cualquier otro estilo, ¿no? Después vino a decirnos de una manera muy clara esto que decía: hay que ir a las periferias, ¿no? Y dijo a las periferias existenciales, no solamente a la periferia geográfica. Quiero que vayan a este cerro, que vayas a Manchay, o que vayas a este lugar de la selva que no hay nadie, sino también a la periferia existencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la gente que está en esos rincones lejanos de una duda de fe, de una situación familiar que le tiene abatido, de una situación en la que tal vez un pleito o una dificultad me ha separado de mi esposa o me ha creado un problema con mi hija, y entonces como que me alejo de esa intimidad con Dios y me pongo un poco en esa periferia existencial. Gente que pasa por un momento, pues por las drogas o por una crisis económica muy fuerte. Esas periferias, no dejemos a esa gente que está pasando por momentos especialmente difíciles. O sea que la palabra olor a oveja, periferia, los pobres, van marcando, y después dice una cosa que también es, todo es muy porteño, ¿no? Hay que armar lío. Eso sí. ¿No? Entonces dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Armar peloteras, paros? No. Es, como bien dice él... Yo he visto un comercial en Argentina que decían lío y se refería a Lío Messi. Sí, Lío Messi, así es. Quiero que la iglesia salga a la calle. Este es un poco el resumen de armar lío, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno va viendo en estos cortos años del Papa cómo ha ido graficando con frases muy, muy porteñas, nos damos cuenta que realmente está marcando una nueva línea
no de cambio de doctrina, que la gente dice, hoy la iglesia está cambiando, no. Está cambiando la actitud misionera, salgan, lleven a Cristo, tengan esa cercanía con la gente. Y también lo ha dicho de manera muy clara, ojo, pecadores sí, corruptos no. Una distinción bien interesante. Claro, a lo que además se le suma que el Papa se ha involucrado también en cosas bastante más concretas y terrenales, como procesos políticos, procesos de paz, donde ha participado activamente, que es la otra dimensión. Es que son las periferias existenciales, cuando personas por X motivo entran en una situación como de entrampamiento. Pues el Papa no ha tenido ninguna duda, pero desde aquí felicitamos nuevamente al Papa, le damos gracias a Dios y pedimos mucho, Señor, bendícelo, ayúdalo, fortalécelo, que mantenga esa alegría y esa frescura en el conducir la iglesia. Nos vamos a la pausa, carnal. Volvemos, amigos, en un momento con más. Bueno, ahí está el Papa Francisco dando este mensaje que nos habla justamente de la manera de prepararse para celebrar la Navidad y estar todos. Es muy bonito, primero de todo, verlo hoy, que es su cumpleaños, y poder desde aquí, en esa unión espiritual, ¿no? Verlo con qué ilusión, con qué fuerza nos está animando a recibir la Navidad como una luz. Cuando uno dice, por ejemplo, no entiendo un tema, hará falta luz. Cuando uno dice, no estoy de acuerdo, hará falta luz. ¿En dónde? En el entendimiento, en el corazón para perdonar, en la voluntad para decidirse. Pero el Papa decía una cosa que me gustó mucho. Yo tengo miedo, decía, de que el Señor pase y yo no lo reconozca. Que el Señor pase delante de mí y no me dé cuenta. ¿A qué se refería? A que ese nacimiento de Jesús está también en amigos, gente sencilla, jóvenes, niños, enfermos, que está ahí Jesús. Dice, que esté pasando cerca de mí, en eso que me pide mi hijo o mi nieto, o en ese anciano que está enfermo, y que yo no lo reconozca. Por eso le pedimos al Señor, danos esos ojos de la fe para reconocerte. Cuando veamos una dificultad, cuando tengamos que tener más paciencia o más buen humor, o cuando a veces estamos como cansados, Señor, que te reconozca, eres tú que me estás pidiendo ese esfuerzo. Y este día también quiero yo reconocer por esa deuda de gratitud. Hace unos días, en esta semana, el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, pasó a la casa del Padre del Cielo, Monseñor Javier Echevarría, el prelado del Opus Dei. Murió en una clínica, lo que hemos sabido, de una situación ya respiratoria, tenía 84 años, pero yo sobre todo quisiera recordar en él su cariño, su amabilidad, su cercanía. Yo lo vi el 23 o 24 de noviembre, hace poco. Qué amor, qué entrega a los demás, qué amor a la iglesia, qué sencillez. El Papa siempre le decía, es que el prelado de ustedes es muy humilde. Y decía, bueno, no sé si será, el Papa lo veía así, yo sí creo que es muy humilde, pero ha venido a servir a la iglesia en lo que la iglesia quiere. Y siempre estaba en esa amabilidad y en ese cariño. Nos escribió inclusive preparándonos para este nacimiento, nos escribió una carta en el mes de diciembre. Cuando oigamos hablar del nacimiento de Jesús, guardemos silencio, dejemos que ese niño nos hable. Bueno, pues desde aquí le digo gracias a ese Padre bueno que fue para mí tan leal a la iglesia, al Opus Dei, y que su vida fue un canto a la vida ordinaria, a la vida sencilla. Pues tengo ese deber desde aquí, a tantos y tantos que lo hemos querido tanto. Gracias, Padre Javier, y que Dios te tenga en su misericordia infinita. Celebré una misa y esta relación tan cercana con él me ayudó muchas veces también a saber rectificar. Cuántas veces me decía, tienes que tener paciencia, tienes que aprender a comprender a los demás. Sí me corregía cuando le contaba cosas. Pues es un padre que ahora me ayudará desde el cielo, ¿no? O sea que también quiero desde este lugar
Y también son como muchos detalles, pero lo digo de manera rápida. Son 20 años de la toma de la Embajada de Japón. Solo digo en pocas palabras, gracias a Dios que la cosa terminó, por lo menos de esa manera, porque pudo haber sido una matanza general, la verdad es esta. Un homenaje que vuelvo a repetir a los rehenes y a sus familiares. Una oración por todos los que cayeron en esa captura de la residencia. Y también, ¿por qué no decirlo?, un homenaje a esas Fuerzas Armadas que en tantas ocasiones pues han sido maltratadas por juicios y por... Creo yo que es un día como de reconciliación, de que nos demos cuenta de que fue un momento muy duro para todos. A mí me trajo en este tema el Papa Juan Pablo II, que fue el que convocó. Y bueno, desde aquí un saludo y una bendición para todos los vivos y difuntos, que ya van siendo muchos. Yo creo que más que merecido homenaje para los comandos o los chavines, como se dice. De hecho, esta semana la Universidad San Ignacio hizo un homenaje, un reconocimiento a todos ellos, y a usted también por el papel que ocupó entonces como parte del equipo de mediadores, ¿cierto? Sí. Yo creo que de verdad nunca vamos a terminar de agradecerles lo suficiente a todos los que permitieron justamente que esa pesadilla terminara después de tantos meses. Bueno, pero vamos a hablar de otro asunto, y hoy vamos a conocer también la historia de otro santo, como todos los sábados tenemos aquí también, por supuesto. Hoy vamos a hablar de San Lázaro, este ejemplo que dejan los santos y que por supuesto aquí en RPP también recordamos. 10:26, y esta semana también aquí en RPP dimos la noticia, el cardenal justamente lo comentó aquí en RPP, de esta intención suya de poner sus buenos oficios para que se pueda dar finalmente este acercamiento entre el presidente de la República y Keiko Fujimori, ambos, por supuesto, líderes de dos fuerzas políticas que han sido las protagonistas de ese encuentro que hemos tenido. Una iniciativa suya que, por supuesto, la gran mayoría de peruanos ha saludado y ha destacado que usted haya decidido involucrarse en esto. Entiendo, no como actor principal, como corresponde, sino como alguien que facilita incluso con su casa. ¿Qué esperamos, carnal, de esta reunión? Bueno, yo lo primero que pienso que vale la pena que todos reflexionemos es un servicio, no es una acción de protagonismo, sino de servicio. Uno contempla una dificultad y pone su condición de amigo y de confianza que tengo con los dos para invitarlos. Ellos han tenido la amabilidad de aceptar, pero dejemos de lado la cuestión de cuotas de poder, de por qué sí o por qué no. Me parece que este lenguaje de la amistad y este lenguaje de la fraternidad en este clima de Navidad es de cajón. Entonces, pienso que el pueblo peruano está deseando que quienes tienen los deberes de ir adelante con el país, pues se entiendan y esto repercuta en el bien de todos. Entonces, yo creo que cualquier otra interpretación no es correcta. Yo no estoy compitiendo con el diálogo nacional ni con los acuerdos, no estoy buscando un protagonismo, no. Contemplo una situación que se ha ido alargando y que, por cierto, ha habido algunas otras ocasiones en las que he intentado ver si las condiciones permitían un diálogo y un encuentro, y bueno, en esta ocasión ha ocurrido, que sí se ha logrado. Entonces, yo lo que espero es que el clima de confianza les permita hablar con libertad. No es una situación de suplir la institucionalidad de un diálogo nacional. Evidentemente, mi casa no es un lugar para hacer acuerdos nacionales, pero creo que todo ser humano agradece si alguien te da la mano para decir, acérquense un poco, decir,
les resulta difícil y es notorio que les resulta difícil. Pero vamos a hacer ese esfuerzo todos. Entonces, la verdad, eso es lo que espero. Muy pocas personas podrían tener la ascendencia o el liderazgo para convocar este tipo de reuniones. Usted lo ha hecho y eso es más que digamos, destacable. Lo otro que habría que decir sobre esto, Bernal, es la gente está esperando ¿cuándo? No sé si ya hay algún tipo de adelanto en eso, se sabe cuándo va a ser. Mira, yo pienso que es mejor, una opinión personal, que se resuelva el asunto del nuevo ministro de Educación. No sé cuándo va a ser la juramentación, pero entiendo que el presidente está enfocado en esa situación concreta. Me parece que es lo más apropiado y respetuoso.